Ya estamos aquí, buenas noches. Preocupa las consecuencias de las complicaciones de la bronquiolitis en Burgos. Es la primera vez que la UCI pediátrica del Hospital Universitario se tiene que extender a otras áreas del hospital. Ahora mismo 11 pequeños están ingresados en este servicio. Este año hemos tenido que habilitar zonas anexas a la UCI pediátrica para poder atender a estos niños porque no nos cabían en la UCI pediátrica convencional. En unos minutos hablaremos en directo con el pediatra del UBU, el doctor José Manuel Merino, y también les contaremos que el expresidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha pedido aquí en Burgos respeto a la institución judicial por parte del resto de poderes del Estado. Respecto a la ley del solo sí es sí, ha señalado que el Supremo tendrá que analizar caso por caso y no cabe unificación de doctrina. Sobresaliente cum laude. Y tras la primera experiencia de Burgos Alimenta en Tokio en 2019, la asociación estará presente en una misión comercial en la capital japonesa el 28 y 29 de noviembre. A la misma acudirán 10 bodegas de la provincia para establecer vínculos con importadores mayoristas, distribuidores y el canal Horeca del país nipón. Hemos desarrollado una campaña de información, hemos presentado cada bodega, cada vino con los detalles que ellos buscan o les interesan. Es decir, para que vayan motivados, ¿no? Si no, es muy complicado, porque todo el mundo... Japón es un mito, pero es un mito real, ¿no? Allí, para hacer una agenda, una reunión, pues siempre hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Que vale la pena porque es un mercado enorme, Japón tiene mucha gente y donde el producto de calidad se valora. Hoy para analizar la actualidad nos acompaña el catedrático de Economía de la UBU, José María Calzada. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien. A estas horas de la noche se ha venido en bicicleta, me parece muy bien. Chema. Vamos, Burgos es una ciudad cómoda, como comentamos el otro día, para venir en bici, ¿no? Y simplemente hay que protegerse un poquito de la lluvia. Claro que sí. Bueno, a su lado se encuentra el director de esta casa, de la 8 Burgos, Israel Pascual. Bienvenido, ¿cómo estás, Isra? Hola, muy buenas noches, Rafa. Te voy a sacar un poquito los colores, te tengo que dar la enhorabuena por ese premio por el que has sido distinguido con el premio FEMUR Hombre por la Igualdad 2022 por el programa Mujer y Más D y la sección Llamadas Relevantes para dar voz al empoderamiento femenino. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias y también repartir, ¿no?, ese premio entre todos los componentes y miembros del equipo del 8 Burgos, que la televisión, si es algo que uno solo no la puede hacer, es un trabajo en equipo y pues repartimos un poquito el premio y el reconocimiento para todos porque es no solo trabajo de uno, es un trabajo de muchos y además es concienzudo y en el tiempo, no se puede hacer de un día para otro, sino que hay que ir haciéndolo poco a poco, día a día. Pero sienta como precedente cuando recibes un premio así, ¿no? Bueno, a ver cómo lo hago después. Es responsabilidad, ¿no? Porque luego ya no puedes bajar el pistón, pero bueno, al final es una motivación y es un reconocimiento que ayuda a mostrar que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el buen camino y que tenemos que seguir incidiendo en ese perfil, en esa búsqueda de ese empoderamiento de la mujer, sobre todo de la mujer rural, de generar y ayudar a buscar referentes, sobre todo para las nuevas generaciones. Perfecto, pues es una distinción que llevamos toda la cadena Covera Apuntador muy a gala. Bueno, y hoy nuestro invitado es una cara muy conocida para todos ustedes a nivel nacional, pero con un fuerte arraigo burgalés desde hace muchísimo tiempo. Me refiero al psiquiatra y médico forense José Carlos Fuertes Rocañén. Buenas noches, gracias por estar aquí, José Carlos. Muy buenas noches, don Rafael, encantado, un placer. Gracias por el don y por el Rafael. Por ambas cosas. Ya ves. Una cara muy conocida, decía, pero que aquí con nosotros en esta cadena, pues hace mucho tiempo que colaborabas con nosotros, hasta que ya hiciste, como digo, el puente Burgos-Madrid-Zaragoza. Exactamente, ese es mi triángulo de las Bermudas, en este caso, ¿no? Trabajando, pero vamos, para mí Burgos sigue siendo un lugar, primero porque mi hijo es burgalés, y eso además lo tengo que decir porque si no se me va a enfadar. En segundo lugar, porque Burgos atrae, y Burgos es una ciudad encantadora, y porque yo en Burgos pasé años difíciles. Recuerdo que eran años en el Hospital Militar con una problemática que teníamos en una zona cercana de aquí, pero años de hacer muchas cosas, muchos proyectos, muchas actividades, fueron años preciosos. Bueno, y además tu perfil, psiquiatra, médico forense, relacionado con la actualidad, pues cada vez está más demandado. Desgraciadamente, diría yo, desgraciadamente. Bueno. Problemas de salud mental y encima ese matiz criminológico, ¿verdad?, pues no es agradable, pero es lo que hay, es lo que tenemos que ver cada mañana cuando nos levantamos, ¿no?
problemas a veces insospechados. Esta mañana estaba yo con Susana Griso y me decía precisamente, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Digo, pues mira, Susana, el ser humano tiene comportamientos aberrantes. Y ese ser humano, que ahora lo ponemos como un pingo, ¿verdad? Pues hace unos días estaba sentado al lado de otro tomando un café, por ejemplo. Entonces hay que, no digo acostumbrarse, pero sí tenemos que tomar con tiento algunas afirmaciones y, bueno, y analizarlas con prudencia. Pues hablaremos de forma más profunda ahora mismo de todo esto, pero antes unas pinceladas de actualidad. La Guardia Civil recupera 2 altos relieves sustraídos hace 27 años en la ermita de la Virgen del Castillo, en la localidad de Las Hormazas. 2 tallas que las tenían los herederos de un anticuario de Alicante. Ambas piezas fueron depositadas en el Museo de Burgos para un estudio de autenticidad y hoy han sido devueltas al arzobispado. 2 personas han resultado investigadas por un delito de blanqueo de capitales. Sustraer este tipo de obras no conduce a ningún lado. Acabaremos cogiéndolas, acabaremos descubriéndolas y acabarán volviendo a quien debe, a sus legítimos propietarios, porque es absurdo sustraer algo para un disfrute personal privado, porque en el momento que inviten a alguien a verlo, se va a tener conocimiento, tarde o temprano. Y el expresidente del Tribunal Constitucional ha compartido un desayuno de trabajo con representantes de la carrera judicial y el derecho aquí en Burgos. Un encuentro centrado en la justicia constitucional, aunque en el turno de preguntas obviamente también se ha referido a algunas cuestiones de actualidad. Luis Ángel Rozas ha estado con ellos, cuéntanos. Reflexiones sobre la justicia constitucional en las que Juan José González Rivas ha mostrado su preocupación por la situación de bloqueo en la que se encuentra la renovación de los órganos judiciales. Ha hecho referencia a la reforma de la ley Sí es Sí, en la que ha reprochado las recientes declaraciones de la ministra de Igualdad contra el papel que están desarrollando los jueces. Ha señalado en este sentido que deberá ser el Tribunal Supremo el que analice caso por caso la situación en la que quedan las diferentes condenas. No ha entrado a valorar, sin embargo, la reforma del delito de sedición, a la espera de conocer los detalles concretos de en qué consistirá dicha reforma. Respeto a la institución judicial. Si no se respeta a los órganos judiciales en un Estado democrático de derecho y son objeto de crítica sin conocer la enorme formación y preparación de nuestros jueces y nuestros tribunales, difícilmente podremos colaborar a la fundamentación de nuestro Estado de Derecho. A esperar esta respuesta en este acontecimiento en nuestra capital, Israel os está demandando a todos los miembros de la cadena judicial un poquito de respeto a su trabajo. Sí, la verdad es que el respeto es básicamente lo que ha pedido. Hemos estado esta mañana en ese desayuno informativo y sí que es cierto que el expresidente pues, ha sido muy diplomáticamente correcto, no ha intentado analizar aspectos realmente de la actualidad ni meterse en ningún charco, ¿no? Prácticamente lo que ha dicho en 2 horas es lo que se ha resumido y lo ha resumido muy bien Luis Ángel Rozas, pero bueno, el respeto es una cosa que están reclamando desde todos los lugares. Y bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Chema, ¿quién crees tú que gana y pierde en todo este conflicto y cruce de declaraciones? Pues creo que perdemos todos, ¿no? Sobre todo nuestro sistema constitucional, como bien lo ha expresado el expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que es básico lo que él ha pedido. Respeto. Al fragor de la batalla ahora, y dado un poco los extremismos políticos que tenemos, por desgracia se cometen muchos excesos verbales, ¿no? Que yo creo que no es bueno para nadie. Y lógicamente para los más perjudicados siempre somos al final todo el sistema, y dentro del sistema estamos las personas. Desde luego que sí. Bien, pues vamos a hablar de un tema que a ti seguramente te lo ha ocupado unas cuantas horas de estudio estos días, porque los principales bancos españoles estudian ya la letra pequeña del pacto para aliviar el pago de las hipotecas. Las entidades tienen un mes para sumarse a estas medidas y la intención del Gobierno es que estén vigentes el 1 de enero de 2023. De momento, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell ya han anunciado que se van a unir al acuerdo. Ibercaja, en cambio, tiene intención de adherirse, pero quiere estudiar el documento pues, con mayor tranquilidad. Podemos competir perfectamente con alta usabilidad. Todos los azulejos son de Diana. Tenemos que leerlo, eso ya estaba en el código anterior, ¿vale? Entonces lo que hay que ver es qué es lo que se innova
dónde están las posibilidades de ayuda que tenemos y, por otra parte, dónde están los posibles riesgos, y todo eso hay que valorarlo. La pregunta en la mesa es clara. Chema, ¿esto va a aliviar a muchos afectados? Es lo que pone en el Real Decreto. Lógicamente facilita un poco lo que es las dificultades que pueden surgir en algunas familias vulnerables por los altos incrementos de los tipos de interés, ¿no?, que han pasado pues en muy poquito tiempo de ser negativos a estar a un 3%, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cada punto de interés en una hipoteca de 100.000 euros viene a suponer en torno casi a 85 euros de subida, ¿no? 3 puntos serían 200 y pico euros de subida en una hipoteca de 100.000 euros. La hipoteca media está un poco por debajo de ahí, ¿no? Casi 250 euros, no llegar, pero sería la cantidad que supondría para una hipoteca de esas características. El código que ha publicado el Gobierno, bueno, yo creo que al final, por un tema reputacional, acabarán adhiriéndose todas las entidades. Ya existía un código de buenas prácticas bancarias para estas situaciones, y lo que se hace de alguna forma es ampliarlo en algunos aspectos. Concretamente, bueno, pues se amplían los plazos de carencia. Ojo, porque lo que se hace es, se permite a las personas que tienen dificultades durante el periodo de carencia no pagar el principal del préstamo, la deuda debida, se pagan intereses. Y se pagan intereses a tipo variable que, de acuerdo un poco por los niveles de renta, pueden ser incluso por debajo, 10 puntos básicos por debajo del Euribor, ¿no? Un menos 0,1% por debajo del Euribor, ¿no? Y bueno, eso en el primer grupo de beneficiados. En el primer grupo de beneficiarios, los que tienen rentas, bueno, tengo un poco la idea, así 24.000, sí, no llegan a 25.000, sí, 24.000 y pico euros, ¿no? Entonces, bueno, facilita el pago, pero no le evita. Lo aplaza, hay que tenerlo claro un poco eso, ¿no? Después, por ejemplo, bueno, también se modifica, no solamente se modifica el anterior código de las prácticas. Yo no tengo claro aquí en esto si el adherirse a este código también implica el adherirse al anterior, y también modifica algunas otras leyes como de innovación de préstamos, etcétera, facilitando los costes de los mismos. Eso es el tercer paso el año que viene para todo el mundo, lo de eliminar comisiones para hacer ese cambio, eso sí, independientemente de la renta. Sí, eso, bueno, limita para los casos de cambio de entidad, y bueno, también estos gastos básicamente recaen sobre las entidades financieras. En este sentido también a ellas les beneficia que los gastos de innovación, de notario registro, pues se reducen significativamente para estos supuestos, ¿no? Y bueno, yo entiendo que la mayoría de las entidades se acogerán a este tipo de medidas. Hombre, ¿cómo van a acogerse? Si te dice la ministra de Asuntos Económicos que es algo reputacional, sí, yo te estoy diciendo, claro, que el que no se suba al tren va a quedar mal. Pero es que vamos a ver, el tema es que también las entidades, la filosofía de las entidades es cobrar. Sí, ¿no? Claro. Entonces, si se puede facilitar el cobro, es preferible facilitar el cobro a no cobrar, ¿no? Hay una duda que no tengo yo, vamos, o por lo menos que yo ahora mismo tengo, es cómo va a afectar un poco los recursos de la entidad, ¿no? Porque claro, cuando en nuestro sistema las entidades cada vez conceden un préstamo, parte de los recursos propios del capital que ya se han puesto, vía acciones o vía socios, ¿no? Lo tienen que reservar en función de los créditos que dan, y esos créditos en función de las posibilidades de pago, si hay que vigilar de forma especial o entran hay alguna duda de morosidad. Y claro, en estos casos se clasificarían a préstamos que podrían presentar alguna duda de pago, tienen que aumentar esos recursos. Teóricamente, de acuerdo con las declaraciones que ha hecho la ministra, se ha hecho de acuerdo con el Banco de España, y se supone que no les exigiría un mayor incremento de capital, pero puede ser el gran problema que para las entidades puede ser eso, que les exija un incremento de recursos propios o que disminuya sus ratios de solvencia. Perfecto. Israel, todo el mundo se puede ver más o menos beneficiado, porque no hablamos solamente de las clases vulnerables, aquí hipotecas la tienen todos. No, eso está claro, ¿no? Es una de las pocas cosas comunes que tienen casi todo el mundo, independientemente de la cuantía pedida, pero al final el esfuerzo es parecido, ¿no? Siempre es una buena noticia, ¿no?, el ayudar a la gente a poder pagar sus hipotecas, porque es uno de esos gastos que no se puede evitar, ¿no? El de comer y el del techo son quizá los únicos gastos de los cuales no te puedes desprender. Cierto es que la banca suele jugar, como decía Chema, pues un poquito también con las cartas marcadas, y su
función y su fin históricamente, y lo saben hacer bien, es el de ganar dinero, ¿no? Lógicamente yo creo que han aprendido también de la anterior crisis y es mejor facilitar a que la gente vaya pagando, y aunque tarde un poco más en recuperar el capital prestado, que dejar a la gente sin casa y al final quedarte con unos inmuebles que ya sabemos que luego es bastante complejo también. Conocemos ese Banco Mano, ¿no?, que tiene una cantidad de inmuebles increíbles que no es capaz de poner en el mercado. Y lo que yo no acabo de ver muy claro es la hora de hacer la vara de medir en las cuantías, ¿no? Porque está claro que en algún lugar tienes que poner el límite, pero es demasiado general, ¿no? No tiene nada que ver una persona que vive sola, soltera, uno que vive en pareja trabajando los dos, o trabajando solo uno, o el que trabaje solo uno y tenga 2, 3 hijos, ¿no? Una persona soltera con 20.000 euros puede tener incluso más músculo financiero que una pareja con 2 hijos y 40.000 euros de ingresos, y ahí yo creo que es un poco injusto para ciertas situaciones, y luego pues yo creo que todo el mundo puede pasar algunas dificultades, ¿no?, a la hora de pagarlo, dependiendo también de cómo sea el préstamo que adquirió o que firmó en su día, por cantidades, bueno, un poquito, cada caso es diferente y por lo tanto es difícil esas generalizaciones para todos, ¿no? Pues veremos si también es injusto lo siguiente, porque la bonificación de 20 céntimos al precio del combustible podría tener los días contados, ¿eh? Exactamente 5 semanas hasta finales de año. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no ha podido confirmar su prórroga. De producirse, sería para restringirlos a profesionales y hogares vulnerables. Traducido, Chema, ¿se acabó el café para todos? Bueno, siempre ha sido bastante discutido esta medida, ¿no? En primer lugar, por el coste de todas las medidas que ha tomado el Gobierno para luchar contra la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania, es la más costosa. Después se ha cuestionado, bueno, porque lógicamente al ser café para todos, pues el impacto que tiene distributivo es nulo, ¿no? Beneficia tanto a rentas altas como a rentas bajas, ¿no? Con lo cual más bien se considera que es un beneficio fiscal regresivo. Y bueno, después también el impacto que tiene sobre la transición ecológica. Estamos beneficiando combustibles que son claramente contaminantes. Entonces, bueno, por todas estas razones siempre ha sido una medida bastante controvertida, ¿no? Y ya no hablemos un poco si lo encuadramos dentro de lo que sería una reforma profunda fiscal, que posiblemente hoy también tengamos oportunidad de hablar si hablamos de presupuestos, ¿no? Y es en algún sentido lógico que se replantee y que quede relegada a lo que sería gasóleo para profesionales, ¿no? Transporte, pesca, agricultura, a esos sectores que, bueno, que al final, si se repercute sobre ellos, pueden tener efecto de segunda ronda, porque al final esos sectores también van a trasladar en sus precios estos costes adicionales. Hay que recordar, Israel, que fue una medida muy criticada inicialmente, pero ahora cuando nos lo quiten a la gente de a pie, no por sectores o gente más vulnerable, pues nos va a escocer, pues no, porque no creo que en enero del año que viene el combustible haya bajado mucho. Eso es lo único que tenemos claro, Rafa, que el combustible no va a bajar, casi seguro, y que el primer depósito que llenemos tras la supresión de esta ayuda nos vamos a dar un susto importante, ¿no? Cierto es que ha sido controvertido, que no era justo, que servía lo mismo a un turista que pasaba por aquí y llenaba su Porsche Cayenne de gasoil, y a una persona, por ejemplo, que necesite el vehículo para trabajar, un transportista, un agricultor, un ganadero. Yo añadiría también, creo que el gasóleo de calefacción, hay también muchos lugares donde el calentar la casa ahora que llega el invierno se hace con gasóleo y está también a unos precios prohibitivos, ¿eh? Pues creo que esto que estamos hablando de situaciones pues de crisis económicas, de ayudas para paliar estos efectos, me puede servir como primera cuestión a nuestro invitado, el psiquiatra y médico forense José Carlos Fuertes Rocallín. Gracias por continuar con nosotros, José Carlos. ¿Se nota en la consulta personas con esta ansiedad de no sé si voy a poder pagar la hipoteca? Se nota en la consulta el aumento de la incertidumbre, de la duda, yo diría incluso del miedo. Hay muchas personas que, ciertamente, con una base previa, con una personalidad un tanto especial, están muy alarmados, muy asustados, y eso sí se ve y se percibe. Y es que además, en parte es real, es decir, cuando uno se levanta por las mañanas y vemos los informativos,
hay un aluvión de malas noticias o de noticias, digamos, a veces controvertidas. Y una persona que es sensible, pues claro que lo pasa mal. ¿Y qué remedio hay para eso? Uno es no ver los informativos. Bueno, a ver, que no, somos transmisores de la realidad. Si es un informativo, vas a la carta del banco, el que se lo comunique. Claro, claro que sí. No, ese es broma. Ya. Digamos, relativizar la vida. Hay que ver las cosas no desde un punto de vista tan duro ni tan, ¿cómo te diré?, tan sensible, sino decir, vamos a ver, esto que estamos ahora viviendo es una situación especial, desde luego no es agradable, pero vamos a ver qué puedo hacer yo por modificar mi pequeña parcelita. Eso sería para mí lo más importante. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar un poco mi calidad de vida y la de las que están conmigo? Y a partir de ahí, con calma y sosiego, sin premura, ver con realismo, no verlo con optimismo. A mí el optimismo me parece tan negativo como el pesimismo. Hay que ser realistas. Y el realista a lo mejor nos lleva a que hay que ahorrar más, que tenemos que hacer ciertos gastos más comedidos, que tenemos que bajar un poco nuestro nivel de vida. Pues sí, pero eso no es ningún drama, eso no tiene que conllevar un estado de depresión. Aceptar que nuestra realidad es cambiante, ¿no? Por supuesto. Cambiante, fluctuante, y además estamos siempre pendientes de un hilo que en cualquier momento se puede cortar. Esto lo olvidamos con frecuencia. Claro. Bien, te quería preguntar también por toda la polémica relacionada con la ley del solo sí es sí. Alberto Núñez Feijóo insinuaba hace 2 días que esta ley puede servir de efecto llamada a los agresores sexuales. ¿Estás de acuerdo? No, yo no creo que esta ley sirva de llamada a los agresores sexuales. El agresor sexual, en mi modo de ver, desde el punto de vista psiquiátrico, psicopatológico, se mueve por otros caminos. Lo que pasa es que, bueno, doctores tiene la Iglesia y sus señorías, los padres de la patria y los magistrados tendrán que unificar y calmar un poco el panorama. Ahora, hablar de que esto va a ser como un efecto llamada, como una especie de incitación a la violencia sexual, yo me parece que es excesivo. ¿Los agresores sexuales se consideran enfermos mentales? No, el agresor sexual es de entrada un delincuente. En algunos casos, además de delincuente, podemos encontrarnos que tiene una pedofilia o que tiene un trastorno de la sexualidad o incluso que tiene una enfermedad más grave. Pero de entrada, el hacer equiparable agresividad o agresión sexual con enfermedad mental es erróneo y además es un flaco favor que se le puede hacer a los enfermos mentales. Y quienes llevan esa agresión hacia su propia hija, como ha pasado recientemente, hace unas horas, presuntamente, en un caso en Torrevieja. Sí, es el que yo te comentaba que esta mañana en el programa de Espejo Público se llamaba la atención, ¿no? Bueno, el estupro y el incesto han existido siempre. Lo que ocurre es que ahora nos lo ponéis tan cerca, lo vemos tan palpable, nos entra por los ojos y eso llama la atención. Evidentemente, el que un padre tenga una conducta antinatural con su hija es abyecto, es aberrante, nos produce a todos una sensación de desazón intensa. Pero bueno, el comportamiento humano, como decíamos, es así. ¿Es un enfermo mental? Podría serlo, pero podría perfectamente no serlo, Es decir, el incesto no tiene que ir unido a alteraciones psiquiátricas. Esto tiene que quedar muy claro porque me parece que se hace esa especie de tándem. Esto es una locura, mire usted, las enfermedades mentales tienen unas formas de actuación que no se parecen a lo que los ciudadanos muchas veces piensan. Es decir, el enfermo mental es víctima y no verdugo, casi siempre. ¿Y la violencia vicaria entonces tampoco tiene, porque esta vez es un paralelismo con la salud mental? De entrada tipo de no, trastorno? Claro, de entrada no. Lo que pasa es que ¿qué hay en esta violencia? Lo que hay sobre todo es odio. Hay una gran agresividad, una necesidad de castigo. Yo lo que quiero es, a través de ese ser indefenso, que es mi hijo o hija, castigar al otro cónyuge. Evidentemente, yo ahí diría que no tiene por qué haber una psicopatología. Ahora es frecuente observar formas de ser pues, con rasgos psicopáticos, individuos que tienen a veces una amargura vital muy grande, una depresión muy intensa, y que puede coincidir. Ahora, separemos las cosas. Violencia vicaria no es lo mismo que enfermedad mental, o no siempre va unida a la enfermedad mental. Si te das cuenta, José Carlos, hemos pasado en muy poco tiempo de no hablar públicamente de la existencia de suicidios
a que se nos anime a hacerlo. ¿Cuál crees tú que ha sido el detonante para este cambio tan drástico? Aquella frase del diputado, que vaya al médico, creo que se dijo en las Cortes Generales, ¿no? Sí, A partir de ahí hubo un cambio en los medios de comunicación importante. Íñigo Errejón, ¿no? Exactamente. Yo creo que fíjate, para mí fue un elemento, no digo que sea nuclear, pero desde luego socialmente representativo. O sea, empezamos a ver que el hablar, el decir lo que uno piensa, aunque vaya en contra de otros, no tiene por qué ser síntoma de enfermedad mental. Y esto es algo que parece obvio. Ir en contra de los tiempos es heroico, decía Ionesco, decirlo una locura. En otros tiempos, hoy no, hoy es un síntoma de libertad. Hoy podemos decir lo que nos dé la gana. Yo voy al psiquiatra y no tengo por qué sufrir ninguna vergüenza. Ahora, ¿esto es así realmente? ¿O esto queda muy bonito en un plató de televisión y luego la realidad es otra? Pues probablemente 50-50. Quizás la realidad sea otra porque no se nos facilita el acceso a esos profesionales, ¿puede ser? O porque existe un estigma enorme sobre los enfermos y las enfermedades psíquicas. Se les mete a todas en un gran baúl y se hace equiparable estar con una depresión, a la ansiedad, a tener una psicosis, a consumir drogas, a tener anorexia. Todo es enfermedad mental y no es verdad. O sea, sí lo es, pero no es igual tener un problema, como no es igual tener una pequeña gripe o un proceso respiratorio, que tener un cáncer de pulmón. Y muchas veces el ciudadano, y a veces incluso los propios sanitarios, nos explicamos mal y hablamos de la enfermedad mental. ¿Y crees que el sistema público de salud está preparado para atender a todos estos casos? Las cosas ahí sí que hay que hacer entonar un mea culpa. La salud mental ha estado siempre relegada. Yo recuerdo de mis tiempos que llegué a Burgos, donde coincidí con los psiquiatras de la ciudad maravillosos, gente de mucho abolengo y de mucha gana de trabajar, y siempre coincidíamos en el mismo comentario. La psiquiatría es la hermana pobre de la medicina. Lo ha sido y lo sigue siendo. Y lo curioso es que más o menos se calcula que el 30-40% de los pacientes que van a atención primaria son personas que tienen un problema en su salud mental. Es decir, es la hermana pobre, pero es la que tiene que dar respuesta a muchísima demanda y cada vez más demanda. En algunos casos cierta, real, en otros casos una demanda un poco inflada. Cambiando de tema, hace unos días el alcalde de Burgos dijo en este plato que, porque últimamente estamos sufriendo muchísimos casos de atropellos, ¿no?, en la capital burgalesa, entonces preguntado por eso, él respondía que habían detectado que después de la pandemia íbamos todos al volante mucho más nerviosos. Este argumento para justificar los atropellos, según tu punto de vista, ¿es fundado? Hombre, no sé si el señor alcalde tendrá algún dato que yo ignore. Desde luego que después de la pandemia ha habido un cambio en la situación, digamos, anímica, emocional del ciudadano, es cierto. Ahora, que eso implique que haya más atropellos, yo creo que hay a veces descuidos, personas que no se fijan lo que llevan entre manos, la responsabilidad de conducir un vehículo, y sobre todo lo que sí hay es sigue incrementándose el consumo de sustancias en la conducción de vehículos, y esto es un problema gravísimo. Conducir un arma tan poderosa como un coche, con una dosis por pequeña que sea de alcohol, no digamos de otra droga, eso es una temeridad que no se puede mantener ni se debe tolerar. ¿Ese es el principio de muchos problemas de salud mental, ese tipo de consumos? Sí, porque ¿qué nos pasa cuando estamos tristes o estamos nerviosos? Pues que está ese vinito, esa copita, que nos viene tan bien, de efectos inmediatos. ¿Cómo va a competir un fármaco con algo que actúa inmediatamente, que te da cierta alegría, un tono más amable, que te da un aspecto de la vida más jocoso? Y además lo hace en cuestión de segundos. Pues sí, estamos escapando muchas veces de problemas, de situaciones críticas, de enfermedades psíquicas, utilizando sustancias como el alcohol, sustancias a veces como otras drogas más peligrosas, o incluso a veces con los propios psicofármacos. Que ojo, utilizamos los psicofármacos de una manera, en fin, que habría que replantearse muchas cosas. Eso nos lleva a hablar de la automedicación también. Por supuesto. La automedicación, que además, cuando hablamos de los tranquilizantes y de los antidepresivos, sobre todo tranquilizantes, es realmente preocupante. Se toman, o sea, no se prescriben tantos tranquilizantes como los conseguimos, vayamos a saber por qué vía. Pero en casi todas las casas existe lorazepam, existe clonazepam, existe diazepam. Fíjate, vamos a ver, estos no son medicamentos que uno tenga que tener en su casa habitualmente. Y sin embargo, ¿cuántas personas que nos estarán viendo no dirán, pues yo me acabo de tomar un lorazepam para dormir? ¿Eso es malo? No, si se lo ha prescrito su médico, no. Ahora, si usted por costumbre se toma su lorazepam, pues a lo mejor no está haciendo la mejor práctica posible. Haces muy bien en ese llamamiento. Una última cuestión, doctor, porque había salido el informe del Centro
Reina Sofía sobre juventud. He extraído 3 titulares para comentar con nuestro invitado. Uno de ellos es el que los jóvenes que defienden la igualdad de género, aprovechando mañana, día 25, se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, dicen que casi el 58% están más satisfechos con su vida que los que no defienden la igualdad de género. Hombre, un estudio hecho entre 1.700 jóvenes de 15 a 29 años. Bueno, la estadística siempre hay que tomarla con reservas, pero bueno, si nos dicen ese dato, a mí no me resulta especialmente, no sé, extraño. Una persona que defiende que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos los mismos no somos iguales, que tenemos los mismos derechos y que independiente de lo que la biología haya determinado, tenemos que ser medidos con el mismo rasero, me parece que es un síntoma de madurez, de equilibrio emocional, claro que sí. Este otro titular me ha llamado mucho la atención, doctor, porque pone perfil del machista, religioso, de derechas, de clase alta y de clase baja. Es decir, que el único que no es machista es de clase media, por lo visto, que es la mayoría. ¿También lo dice ese estudio de 2004? No, sí, esto sí, lo dice el estudio, sí. Bueno, yo ahí me vais a permitir que, en fin, no opine. Yo esto de que sea machista más los de derechas que los de izquierdas, yo creo que el machismo, esa actitud absolutamente rechazable, de creerse que está uno por encima del otro ser humano, se da en todos los estratos sociales, en todos los niveles, e independiente muchas veces incluso del nivel cultural, social, económico. Eso yo creo que es un problema de personalidad. Hay individuos que están mal construidos, muy mal construidos, y se creen que están por encima del otro. Y eso es una creencia, además de errónea, dañina, y que hay que castigar por un lado, pero sobre todo reeducar. Pues el dato que más me llama la atención de este estudio, y ya finalizamos, es que de estos jóvenes de entre 15 y 29 años, insisto, casi el 20% tienen ideas suicidas, José Carlos. Sí, es que ese es un problema muy serio, ¿eh? Los jóvenes de ese estudio y de la población juvenil, es decir, la segunda causa de muerte entre 15 y 25 años es el suicidio, la segunda. Entonces, este es un problema muy, muy grave. ¿Por qué un joven llega a pensar que lo único que necesita es poner fin a su vida? Eso nos tiene que hacer reflexionar mucho a los que no somos tan jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué alternativas presentamos? ¿Cómo estamos educando? ¿Qué tipo de madurez estamos haciendo entre la gente más joven? ¿Qué tolerancia ante la adversidad tiene hoy un muchacho que ve como salida a la muerte? Yo creo que esto es una reflexión que tiene que ser muy profunda, muy seria y, desde luego, una asignatura pendiente. Pues permíteme un minuto para que antes de marcharte pregunte a nuestros colaboradores de hoy qué reflexiones han extraído, Israel, de esta conversación con el doctor. Quizá lo más destacado, lo que me ha quedado, que no se me va a olvidar, es el hecho de generalizar las agresiones sexuales con la enfermedad mental, ¿no? El hecho de que los enfermos mentales son víctimas y no son los que propician, ¿no?, la agresión, creo que es lo más destacado, porque sí que es cierto que en este aspecto nos falta muchísimo espacio, muchísimo recorrido, muchísimo trabajo, paso a paso, lógicamente, pero bueno, ya estamos hablándolo, ¿no? Y claro, ese es el primer paso para ir trabajando en esa línea, que de boquilla es muy fácil, pero luego sí que es cierto, hasta en las propias informaciones, lo vemos todos los días, que cuando pasa algo, siempre el apellido, si es un esquizofrénico, trastorno bipolar, va al lado, ¿no? Un psico cuchilla, ¿sabes? Y eso yo creo que es un aspecto que tenemos que mejorar, igual que todo el aspecto de la violencia de género y demás, se está trabajando poco a poco y llevamos muchísimo tiempo y queda mucho por hacer. En este aspecto también, pues bueno, el camino se demuestra andando y ya estamos en ese paseo, ¿no?, hacia ese momento. Poco a poco, claro que sí. Chema. Pues también coincido que me ha sorprendido mucho la diferenciación que ha hecho entre agresión y enfermedad mental. Me ha sorprendido porque a veces, por desgracia, lo tendemos a asociar cuando hay una cosa que es, bueno, pues muy anormal, ¿no? Y después, el otro aspecto que quería también igual comentar es el poner sobre la mesa el problema del suicidio, ¿no?, que es un problema que yo creo que lleva mucho tiempo en nuestra sociedad, que es muy grave, que en estadísticas yo creo que hay como una media de 10 suicidios diarios en nuestro país, ¿no? 4.000 suicidios al año. O sea, más, entonces, un poquito más de 10, ¿no? Sí. Es una cifra alarmante, muy alarmante, superior a los accidentes de tráfico. Por supuesto. Y que yo creo que, no sé por qué se ha tratado de ocultar, yo creo que no es la forma de arreglarlo, siempre lo he pensado, pero siempre ha habido un tabú hacia ello, se comenta de que si la publicidad de casos de este tipo puede... Sí, lo hemos comentado, ya que poco tiempo hemos pasado de no comentar ninguno a de repente hacerlo público.
Y yo creo que se debe insistir mucho más en ello, ¿no? Como la violencia de género, como que para tratar de evitarlo hay que hacerlo público, hay que tratarlo, ¿no? Hubo un pacto, ¿verdad?, no escrito, de no hablar en los medios de comunicación sobre ningún tema de suicidio. Eso no da resultados. Lo que no es bueno es frivolizar, dar informaciones superficiales, no entrar en el fondo de la cuestión. El suicidio es una realidad humana previsible, a veces difícilmente evitable, pero desde luego ocultando la información no vamos a conseguir mejorarlo. Así no, ese no es el camino desde mi humilde punto de vista, 35 años de psiquiatra. Hay que hablar las cosas, hay que desmenuzarlas, y igual que a veces se ha dicho, no, es que así les animan. Mire usted, una persona que ve que el suicidio se trata de una manera armónica, emocionalmente relajada, también le abres el camino para que consulte, para que vaya a pedir ayuda. Decía nuestro invitado, hay que hablar. Pues eso es lo que hemos hecho esta noche con su presencia. José Carlos Fuertes Ocañén, muchísimas gracias por estar en Noticias 8, edición Noche en la 8 Burgos, y hasta la próxima, que descanses. Hasta que usted quiera, don Rafael. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con temas económicos, porque la OCDE rebaja la mitad el crecimiento que prevé el Gobierno en 2023 y le pide revisar que sus medidas antiinflación estén justificadas. Cree que el Producto Interior Bruto español avanzará un 1,3%, que es una cifra que queda claramente por debajo de ese 2,1% que insinúan los presupuestos generales del Estado. Chema, en muy poco tiempo estamos muchísimo cambiando las cifras, depende de quién venga, el FMI, la OCDE, etcétera. La verdad es que el abanico que hay para el próximo año sobre las posibilidades de crecimiento de nuestra economía es bastante amplio, ¿no? Desde Funcas, que creo que da una previsión del 0,7% para el año que viene, hasta la previsión posiblemente más optimista del Gobierno. La verdad es que en las circunstancias actuales es muy difícil hacer previsiones económicas porque depende mucho de la situación de la guerra de Ucrania y las consecuencias que tiene sobre todo los mercados, mercados financieros, a partir de la inflación, ¿no? de cómo está dañando la inflación por los problemas que hay en sus materias primas y bueno, pues es una situación muy compleja, o sea, posiblemente sea de las más complejas para hacer previsiones. Entonces no es de extrañar este baile de cifras y la constante revisión. Posiblemente incluso hoy, si se vuelve a revisar, las perspectivas son un poquito distintas, igual hasta un poco mejores. Sí, pero es que ahora realmente estamos mejor que la media europea, lo que llevamos este 2022 en cuanto a inflación y crecimiento, pero esto puede hacer presagiar que en 2023 la tendencia se puede invertir. No, vamos a ver, las previsiones que hay para la economía española, que es una economía básicamente de servicios, son bastante mejores. Resultó mucho más dañada por la crisis sanitaria y bueno, ahora mismo las previsiones en todos los estudios en los que coinciden son mejores para España que para el conjunto de la Unión Europea. Y bueno, y sobre todo para las economías más industrializadas o para Alemania, ¿no? En eso coinciden, Es posible que nuestra economía de servicios tenga más posibilidades de crecimiento, de generación de empleo y bueno, yo creo que en ese sentido no hay discrepancia. El problema es cuál es la medida. Exacto. Israel. Chema lo sabe mejor, pero siempre da la sensación de que a España también en esto suele ser diferente, ¿no? Spain es diferente también en el aspecto de las crisis. A veces cuesta más que nos lleguen las crisis, las recesiones, etcétera, etcétera, pero también es cierto que luego nos cuesta también más remontar el vuelo, ¿no? Parece que llegamos un poquito más tarde, vamos con el compás diferenciado respecto, yo qué sé, Francia, por ejemplo, o Alemania. No sé si por lo que comentabas Claro, es que yo creo que es que aquí hacer generalizaciones, es decir, a veces tenemos la sensación de que España siempre va un poquito peor. No he dicho peor, he dicho como a destiempo. No sé si es por lo del cambio de horario también, que tenemos otro horario. Eso puede influir. Sí. Yo creo que en el fondo viene por las características de la economía que tenemos en España, que lógicamente son características, cada economía, la de Burgos es diferencia respecto a la Castilla y León con respecto a la nacional. Sí, tiene que ver con la de Albacete, etcétera. Entonces hay aspectos que diferencian una economía de otra, en qué sectores, incluso dentro de los sectores, ¿no? Burgos es una economía con un componente industrial muy importante, claro. Y eso bueno, pues la hace diferente y la aproxima a otras economías que tienen un componente industrial más propio, y la diferencia de la economía nacional, eso hace que unas crisis afecten más o afecten menos, ¿no? En la
crisis financiera del año 2008, en Burgos había 3 entidades financieras locales, era un mercado muy competitivo, muy bancarizado, entonces le afectó en una mayor medida. Bueno, todo ese tipo de cosas al final afectan, lógicamente, al devenir de las distintas crisis. En este caso... En definitiva, el músculo que tienen nuestras empresas. Bueno, el músculo que tiene y en qué sectores, y a qué sectores afecta, ¿no? Lógicamente, en la crisis sanitaria, la economía española es una economía de servicios con un componente del turismo a nivel nacional muy importante. Si se cierra la posibilidad de viajar, el turismo cayó. Lo han notado más en lugares de costa, donde tienen millones de turistas, que en lugares de interior. Efectivamente, se nota más en costa que en Burgos, por ejemplo, que tiene una menor dependencia del turismo. Y bueno, pues todo eso hace que cada situación sea un poco diferencial, y después, lógicamente, también las empresas, qué tipo de empresas sean. Si dentro de industriales como es Burgos tenemos automóvil, tenemos alimentación, tenemos química, depende de la diversificación y a quién afecta. Ahí tenemos la explicación, efectivamente. Bien, pues avanzamos, porque preocupa la explosión de casos de bronquiolitis en todo el país. Además, parece que llega antes de lo previsto, lo que ha alertado a los expertos. Para hablar de ello, saludamos al pediatra del Hospital de Burgos, el doctor José Manuel Merino. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Hay más casos que otros años? Hay más casos que otros años, efectivamente. Hacía mucho tiempo que no veíamos una explosión de casos como la que estamos viendo este año. No se puede comparar el número de casos ahora con estos 2 o 3 años pasados de la pandemia, porque en ese caso se redujeron muchísimo los casos de infección por bronquiolitis. Sin embargo, comparado con los años previos a la pandemia, el número de casos que tenemos este año es muchísimo mayor. ¿Cuál es la explicación que le están encontrando ustedes los sanitarios a esto? Pues es difícil encontrar una explicación como tal. Se trata de lucubraciones. En ese sentido, mi opinión es que probablemente esté en relación con alguna pequeña variación del virus que le dé una mayor severidad. Hay virus respiratorios sincitiales, el virus más frecuente, el responsable de más del 80% de los casos de bronquiolitis, que es el que actualmente tenemos nosotros en este caso. Y es un virus que puede tener distinto tipo de gravedad en función de las variantes del propio virus. Eso es una cosa. Otra cosa es la sensación de haber perdido una cierta inmunidad con el fenómeno de aislamiento que ha podido ocurrir durante las épocas de la pandemia. Los años de pandemia pueden haber hecho que esa pérdida de inmunidad nos hace más vulnerables en este momento. Le iba a preguntar a quién afecta sobre todo, pero eso es evidente, si estamos hablando con un pediatra es porque los niños y los mayores, ¿no?, son los más afectados. Sí, bueno, la bronquiolitis es una enfermedad propia de niños, es una infección viral por el virus respiratorio sincitial fundamentalmente, aunque pueden participar otros virus, pero también hay que tener en cuenta que este virus respiratorio sincitial también afecta a los adultos, sobre todo a los pacientes con patología pulmonar de base o patología cardíaca y a los pacientes ancianos, fundamentalmente. ¿Cuáles son las vías de transmisión? La vía de transmisión del virus respiratorio sincitial es básicamente 2. Una de ellas es el contacto a través de las manos y la otra a través de las gotitas que nosotros emitimos cada vez que hablamos. Esas 2 vías son la vía de transmisión fundamental de este virus. ¿Y cuáles son los pequeños que están más expuestos? A ver, están expuestos fundamentalmente aquellos niños que están agrupados en agrupaciones, sobre todo los niños pequeños que comparten muchas cosas, niños que asisten a la guardería o niños que de primeros años del colegio son los más afectados y los más severamente afectados, los más gravemente afectados. Ajá. Y la situación ahora mismo, bueno, lo veíamos al principio en nuestro sumario, que en la UCI pediátrica había por lo menos 11 niños, ¿no? Probablemente más. Esta mañana que yo recuerde había 4 camas extra ocupadas, estarían en 13, 14 casos, no sé con certeza esa cifra, pero vamos, es una cifra muy superior al número de plazas que habitualmente tiene nuestra UBI ocupadas. ¿Cómo detectarlo rápidamente cuando un hijo, una hija, pues no sabemos distinguirlo si es una gripe, si es una bronquiolitis? Es difícil distinguir al principio. Bueno, el cuadro clínico de la bronquiolitis empieza siendo un cuadro catarral leve, con mocos, con ligera tos, y lo que nos tiene que alertar es que pasados unos días, 2 o 3 días, la tos va en aumento y el niño empieza a tener dificultad respiratoria, se le empiezan a notar, por ejemplo, las costillas o empieza a tener ruidos respiratorios y una respiración mucho más agitada. Eso nos debe hacer pensar que la infección que inicialmente estaba en las vías respiratorias altas ha bajado a
a los pulmones y está afectando a los bronquios pequeños, a los bronquiolos. Una última cuestión, doctor, porque si estamos hablando de que ha llegado antes de lo esperado y ya se encuentran en esta situación, ¿qué van a hacer cuando se llegue al pico? Que no sé cuándo esperan que llegue ese momento. Es difícil saber cuándo vamos a tener el pico. Generalmente la bronquiolitis es una infección que se da habitualmente entre los meses de noviembre y marzo, habitualmente. Nosotros estamos teniendo el pico, habitualmente suele ser diciembre, finales de diciembre, primeros de enero, ahí es donde se suele esperar. ¿No? Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que este año este pico se haya alcanzado antes y podamos bajar la incidencia, pero eso es algo que solo queremos que ocurra, no sé si realmente es lo que ocurrirá. Pues eso deseamos todos. Doctor Merino, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias Adiós. a vosotros. Buenas noches, hasta luego. Es que hay muchas familias muy preocupadas por este asunto, Israel, sobre todo con niños pequeños. Sí, porque al final cuando afecta a los pequeños es más complejo, ¿no? A la hora de valorar qué es lo que les ocurre, si realmente les cuesta respirar o no les cuesta respirar. Cuanto más pequeños, más difícil que te puedan decir cuáles son sus síntomas, y es cierto que los padres con niños pequeños, como es mi caso, pues esté siempre un poquito alerta. Yo comparto esa opinión de que estos años de pandemia en los que ha habido tanto aislamiento, tanto cuidado, tanta ventilación, tanta mascarilla, pues ha hecho que esos pequeños catarritos que no se han ido pillando durante estos últimos meses y años, pues ahora llega y pues es lo que toca. Pero bueno, confío en que tenga razón, que el pico se esté pasando, ¿no? Y que por lo menos se mejore rápidamente. Pero todo lo que hemos ido aprendiendo con respecto a la sanidad, las ampliaciones de las UCI, bueno, todo eso es una experiencia que no teníamos hace nada y que ahora suena con total normalidad. Sí, efectivamente. Chema, dime solamente sí o no, ¿a ti te gustaría prejubilarte? Bueno, en principio la verdad es que no lo tengo pensado. Y posiblemente, si tengo posibilidad, no lo haga a corto plazo. No lo hagas a corto plazo. Bueno, te pregunto esto porque es que mucho se habla de prolongar la vida laboral de los españoles, pero en la actualidad la tendencia indica todo lo contrario. Según ha publicado hoy Diario de Burgos, el 40% de los burgaleses se jubilan antes de tiempo y encima cobran pensiones más altas. Unos 1.000 trabajadores se han retirado este año, en lo que llevamos de año, antes de la edad legal, con una pensión que se eleva a 1.700 euros frente a los 1.400 que perciben los que se retiran con 65 años o más. Es decir, que los que se han retirado más tarde están cobrando menos que los anteriores. Eso sí, todo tiene una explicación. Llama la atención que los que ponen fin a su vida laboral antes de tiempo son funcionarios de clases pasivas que lo pueden hacer por ley. No somos todos iguales, ¿eh? Pues parece ser que no, sobre todo en esto de la jubilación, los que somos funcionarios, estoy acogido a eso, ¿no? A partir de los 60 años se puede pedir la jubilación, tal como estaban ahora. Vamos, no los funcionarios, sino aquellos que están en MUFACE, porque también esas cosas han cambiado, ¿no? Ya no todos los funcionarios que se incorporan a la Administración se incorporan a MUFACE, a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado. Aquí en esto yo me gustaría comentar que hay dos tipos de jubilación, anticipadas, las que son forzosas porque la empresa cierra o hace un reajuste, ¿no? Y las que son voluntarias. Y hay muchas que son voluntarias que en el fondo vienen de jubilaciones forzosas. Porque todos conocemos que en el sector financiero, en el sector de telecomunicaciones, ha habido mucha gente que con acuerdos especiales con la Seguridad Social pues se han jubilado incluso a partir de 50 y pocos años, 54, 55 años, se han jubilado mucha gente, claro, y eso se empezó ya a través de la crisis financiera. En Burgos, por ejemplo, que sí que tengo más o menos conozco los datos, pues en el sector financiero ha perdido el 40% de los trabajadores que tenía desde el año 2008, desde la crisis financiera. Claro, desde el año 2008 que se empezaron a hacer planes de reestructuración y que se firmaban convenios con la Seguridad Social, se retiraba la gente con una indemnización y un pago, la empresa se comprometía a pagar la Seguridad Social hasta una edad, claro, eso siempre es hasta los 63 años, hasta los años previos para que se puedan acoger a lo que es la jubilación forzosa, ¿no? Y yo creo que dentro de estas jubilaciones anticipadas hay mucho contingente de ese tipo, ¿no? De personas que en su día no figuran técnicamente como jubiladas, pero que ya llevan mucho tiempo inactivos. Israel. A mí no me has preguntado,
Es que todavía te queda mucho. No sé si puedes decir, tomar la decisión todavía. Yo creo que sí que tiene explicación. El hecho de decir, no, pues trabajan menos y cobran más, viene explicado por un lado en este aspecto de la banca. Solo había que ir en esos años al gimnasio a horas laborables y ver quiénes eran los que tenían 55 y estaban ahí liberados, pudiendo dándole al ejercicio, ¿no? Y casi todos venían de la banca. Y luego están los funcionarios, que generalmente en algunos hay funcionarios de mucho tipo, pero cuentan con unas bases, unos sueldos mayores que a veces en el sector privado. Y yo creo que también la pandemia puede influir, porque había sectores dentro de los funcionarios, como los médicos, incluso dentro de la enseñanza, que eran quizá de los que más solían prolongar dentro de lo que cabe su labor. Igual después de estos años un poco han dicho, bueno, pues no lo voy a estirar más de la cuenta y voy a descansar. Hombre, la pregunta es... Igual es una casualidad, pero bueno, es una fórmula de explicarlo. Pero no es optativo, ¿no? El jubilarte más allá, cuando nos toca a nosotros, si Dios quiere, seguramente será una obligación hasta los 70. Sí. Claro, el tema es que hay trabajos en los que no se puede permanecer hasta esa edad por muchos motivos. Y muchos menos años. Y muchos menos años, también. Efectivamente. Eso es cierto. Eso se tiene que regular de alguna manera, Chema. Brevemente, que nos vamos. Regulado está, ¿no? Regulado. Hay oficios que ya están regulados por peligrosidad que se pueden jubilar antes, ¿no? Caso de los mineros, caso de trabajadores del mar, algunos sectores todos funcionarios. Que son minoritarios cada vez. Sí, bueno. Estos casos como son. Bueno, pero hay algunos que se puedan ampliar regulaciones, pues siempre se puede hacer a mejor, ¿no? Después también, bueno, hay un cambio cultural y sobre todo a través de la pandemia, lo ha comentado también el doctor que nos acompañó antes, ¿no? Ha habido un cambio de actitud hacia un poco lo que es el trabajo y el disfrute de la vida, ¿no? La pandemia nos ha cambiado también algunos paradigmas, sabes, de comportamiento y, bueno, pues a veces la gente ahora valora un poco más la posibilidad de poder disfrutar antes de tener un deterioro mayor por edad, ¿no? De poder disfrutar de la vida y de las cuestiones ahorradas. Y en el tema económico, sin duda, la gente que se incorpora ahora a la jubilación, aunque lo haga anticipadamente, se incorpora con bases, en general, no solamente funcionarios, con bases de cotización mucho más altas. Ahora mismo en Burgos habrá mucha gente jubilada, sobre todo de sectores agrarios, con bases mínimas, y que estarán cobrando pensiones mínimas, o del hogar, o de etcétera, muchos sectores. Perfecto, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad hoy con Israel Pascual. Israel, muchísimas gracias. A ti, Rafa. Hasta la próxima. Y con nuestro amigo Chema Calzada, que de numeritos sabe mucho y trabaja mucho para dejárnoslos claros. Gracias, Chema. Muy bien. Hasta la próxima. Breve alto en el camino. En 2 minutos les contamos que en la actualidad 5 localidades burgalesas forman parte de los pueblos más bonitos de España y es posible que a mediados del mes que viene se sume otro más a esta lista. Hasta ahora. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que Lerma, Covarrubias, Frías, Caleruega y Puente de Ahí son las 5 localidades burgalesas que forman parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Y el 17 de diciembre es muy posible que este listado aumente en nuestra provincia con la entrada de otro pueblo más. Solo lo consiguen 1 de cada 4 aspirantes. Para poner en valor acciones enfocadas a fortalecer el turismo sostenible de estas localidades, la Diputación ha firmado un convenio con la asociación. A lo largo del próximo año se van a impulsar diferentes iniciativas de promoción. Para impulsar infraestructuras turísticas, para impulsar el ámbito de divulgación a través de todos los actos que la Diputación Provincial acuda, Intur, Fitur y otras ferias que se hacen a lo largo de España. Seguramente, y espero que haya algún pueblo más de esta provincia, el cual no podemos decir, pero que va a ser pues todo un bombazo para la provincia de Burgos y estará ya muy cerca de conseguir llegar al número de pueblos que ya tiene otra provincia, que es Teruel, que es la que más pueblos bonitos tiene.
Y tras la primera experiencia de Burgos Alimenta en Tokio en 2019, la asociación estará presente en una misión comercial en la capital japonesa el 28 y 29 de noviembre. A la misma acudirán 10 bodegas de la provincia para establecer vínculos con importadores, mayoristas, distribuidores y el canal Horeca del país nipón. Un encuentro que ha facilitado la Cámara de Comercio Hispano-Japonesa con sede en Madrid. El mercado del vino en Japón depende en gran medida de las importaciones y esta cita puede cerrar importantes operaciones de cara al futuro. Hemos desarrollado una campaña de información, hemos presentado cada bodega, cada vino con los detalles que ellos buscan o les interesan, es decir, para que vayan motivados, ¿no? Si no, es muy complicado porque todo el mundo... Japón es un mito, pero es un mito real, ¿no? Allí para hacer una agenda, una reunión, pues siempre hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Que vale la pena porque es un mercado enorme, Japón tiene mucha gente y donde el producto de calidad se valora y se paga. Y ya nos marchamos. Este jueves 24 de noviembre nos trae la situación del UBU por los ingresos debido a la bronquiolitis. Es la primera vez que la UCI pediátrica del hospital se tiene que extender a otras áreas del complejo. Ahora mismo hay más de una decena de pequeños ingresados en este servicio y todavía estas infecciones respiratorias no han llegado al pico más alto del umbral epidémico. Descansen, ya sabes que les esperamos aquí el lunes a las 10 de la noche para contarles lo que pasa. Buenas noches, adiós.